Legión, Daniel Carranza, Betsy Gil, Melanie Pú, Dinora Barrera, Irma Vázquez y Maynor Morales. Entonces, vamos a iniciar a hacer el sorteo de una vez. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver la dinámica, pues va a ser la misma de las veces anteriores. Grupo 12 habíamos dicho. Les toca exponer sobre el tema de la revocatoria de la naturalización guatemalteca y la prueba de la nacionalidad guatemalteca. Vamos a ver, en este caso son 15 participantes, 11, 12, 4 y 14. Lick, perdón, ese creo que no es nuestro grupo. Perdón, ahorita voy a ver bien. Permítame, gracias, ahorita lo verificamos. ¿Este sería su grupo? Sí, Lick, ese sería nuestro grupo. Muy bien. Ahí vamos a iniciar entonces. Once, 12, 4 y 14. Muy bien. Entonces, en el orden sería Virginia Estrada, luego le sigue Jairo Zamora, tercero Jennifer Alquijay y en cuarto sería Stephanie Ninet Domingo Patzán. Y tendrían pues siempre el espacio de los 5 minutos para poder hacer su disertación. Entonces pues les voy a dejar acá lista la pantalla para que ustedes puedan utilizarla. Pero, licenciado, ahorita vamos a presentar. Gracias. Muchas gracias, Saray. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Nosotros les vamos a exponer sobre la revocatoria de la naturalización guatemalteca y la prueba de la nacionalidad guatemalteca. Para poder empezar con el tema, tendríamos que definir primero qué es una nacionalidad y qué es la naturalización, ya que estos son términos que son diferentes. Entonces, la nacionalidad, podemos decir que es el vínculo jurídico que une a la persona con el Estado. Esto lo vamos a poder encontrar regulado en el artículo 144 y el artículo 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que se preguntarán por qué el artículo 145 si habla sobre la nacionalidad de centroamericanos. Esto quiere decir que a todos aquellos que nacieron dentro de Centroamérica, al solicitar la nacionalidad, inmediatamente ellos van a obtener la nacionalidad como de origen, no como naturalizados. Cuando hablamos de naturalización, es el proceso mediante el cual el ciudadano de un estado adquiere la nacionalidad de un segundo estado. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 146 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Y también tienen los mismos derechos de origen, salvo las limitaciones que establece la Constitución.
La siguiente, por favor. La adquisición de la nacionalidad en Guatemala. Para nosotros, adquirir la nacionalidad guatemalteca, la podemos adquirir primero, ya sea por nacimiento, por ascendencia, por naturalización o por adopción. Cuando hablamos de nacimiento, esto se refiere a cuando son nacidos en el territorio guatemalteco. Cuando hablamos de ascendencia, que ya puede ser cuando nuestros padres son guatemaltecos, entonces automáticamente nosotros también tenemos la nacionalidad guatemalteca. Cuando hablamos de naturalización, nos referimos a cuando solicitamos a nosotros la nacionalidad guatemalteca, como mencionaba, los de Centroamérica, sea El Salvador, quieren tener la nacionalidad guatemalteca, tendrían que realizar el procedimiento para solicitar la nacionalidad y ahí es cuando se les llama naturalización. Y también se puede adquirir la nacionalidad por medio de la adopción, que es cuando ya puede ser entre personas guatemaltecas adoptan a una persona, a un niño de otro país, automáticamente él adquiere la nacionalidad guatemalteca. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. A mí me corresponden los efectos de la naturalización. Los efectos de la naturalización tienen efectos tanto en derecho internacional como en el derecho, pero en el derecho interno como en el derecho internacional. Y entre ellos podemos mencionar como primer punto que confiere a determinadas personas los derechos políticos y señala sus deberes militares. Como punto B o como segundo inciso, podríamos tener que habilita para desempeñar las funciones públicas o alguna de ellas, así como para ejercer determinados derechos o actividades que generalmente están vedadas a los extranjeros. Tenemos el inciso C, que habilita para poder obtener un pasaporte para retornar al país y en caso de indigencia para ser repatriado por el Estado. Tenemos un cuarto punto que habilita para poder obtener la protección diplomática del propio país en ciertos casos en los que los derechos de las personas son lesionadas en el extranjero. Los efectos de la naturalización. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la clasificación de la naturalización, que la naturalización concesiva se regula en la Ley de Nacionalidad en sus artículos 32 al 39. Ahorita les leeré los artículos. Tenemos el artículo en el capítulo 4, naturalización concesiva. Tenemos el artículo 32, que nos indica que la naturalización concesiva se basa en el inciso 2 del artículo 7 de la Constitución y puede obtenerla todo extranjero, salvo las excepciones que la ley establece, siendo potestativa del Ejecutivo en dado caso otorgarla o no. Artículo 33. La naturalización concesiva se solicitará ante las gobernaciones departamentales donde se sustanciará el expediente y podrá concederse en cualquiera de los siguientes. Inciso 1,
por tener el peticionario domicilio en la República y haber residido durante los 5 años inmediatamente anteriores, siempre que no se hubiera ausentado del territorio nacional dentro de ese lapso, por más de 6 meses consecutivos o periodos que sumados de 1 año o más. Inciso 2. Por tener el peticionario domicilio en la República y haber residido en ella periodos que sumados de 10 años o más. Inciso 3. A los extranjeros que tengan domicilio en la República y que hayan residido en ella los 2 años inmediatamente anteriores, siempre que no se hubieran ausentado del territorio nacional dentro de ese lapso, más de 1 mes corrido o periodos que sumados den 2 meses, y comprendidos en algunos de los casos siguientes. Inciso A. Si hubieran prestado a Guatemala servicios importantes o hubieran contribuido a su desarrollo económico, social o cultural en forma que a juicio del Ejecutivo se digne de tomarse en cuenta. Inciso B. Si los 3 años anteriores a su arribo a Guatemala hubieran residido en país centroamericano. Si tuviera reconocimiento, mérito científico, artístico o filantrópico. Si hubieran apatriados de nacionalidad indeterminada. Tenemos el artículo 34. En todo caso, deberán llenarse los requisitos siguientes. El interesado comprobará haber observado buena conducta y tener profesión, arte, oficio u otra manera decorosa de vivir. La prueba de estos extremos podrá ser documental o testimonial y deberá recabarse información de la Dirección General de la Policía Nacional, además del correspondiente certificado de la Corte Suprema de Justicia sobre ausencia de antecedentes penales que el interesado deberá reproducir. En el caso a que se refiere el punto B del inciso 3 del artículo anterior, el solicitante deberá presentar además certificado de antecedente extendido por autoridad competente del país centroamericano en que hubiere residido debidamente legalizado. Número 2. La solicitud se publicará 3 veces durante el término de 30 días en el diario oficial y en otro de amplia circulación. Y punto 3. El solicitante se someterá a un examen de idioma español y de instrucción cívica. Para este efecto, el gobernador departamental designará un tribunal examinador compuesto por 3 maestros de educación primaria, quienes devengarán 5 quetzales cada uno por concepto de honorarios que el interesado deberá depositar previamente. El examen del idioma será de carácter práctico a fin de establecer si la persona entiende, habla y escribe español, y de instrucción cívica versará sobre geografía e historia elemental de Centroamérica y conocimientos generales de la Constitución de la República. Del resultado se levantará acta que congregará a las diligencias. Si la persona fuere reprobada en ese examen, no podrá otorgarse la carta de la naturaleza, pero la prueba podrá repetirse en un término prudencial. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado y compañero. Yo les voy a hablar un poco acerca de la definición de revocatoria de naturalización. Entendemos por revocar, dejar algo sin efecto o volver algo nulo. Esto de acuerdo a análisis previo u objetos que en efecto hagan que se produzca una revocación, es decir, dejar algo sin efecto. En el caso de la revocatoria de la naturalización es un proceso mediante el cual una persona extranjera que ha adquirido la nacionalidad guatemalteca a través de la naturalización pues pierde el estatus y vuelve a ser considerado un extranjero en el país, tomando en cuenta que la persona pues siempre se debe velar el derecho de que no vaya a quedarse sin la nacionalidad del país de origen, es decir, la patria.
Entendemos también y podemos ver en el artículo 58 de la Ley de Nacionalidades que el guatemalteco naturalizado que pierde la nacionalidad o que le fuera revocada no podrá recuperarla, ni puede volver a solicitar nuevamente la naturalización, salvo disposiciones, pero esto tomando en cuenta el origen o el motivo que dio a que se revocara la naturalización. La siguiente diapositiva, por favor. Existen las causales para la revocatoria de la nacionalidad, que es el objeto por el cual puede un extranjero que ha sido previamente nombrado como guatemalteco naturalizado perderla. Existe la primera, que es, por ejemplo, cuando participa en actividades contra la seguridad interior o exterior del Estado, contra el orden público o instituciones sociales, ¿verdad? Esto es prácticamente como un antecedente policial, pero como el extranjero está sujeto a nuevas obligaciones al tener ese estatus, porque no es ya un estatus migratorio, sino es el reconocimiento de un guatemalteco como tal, él debe sujetarse a esas obligaciones. El incumplimiento de cualquiera de los lineamientos y obligaciones que él contrae puede llevar a la revocatoria. También cuando invocar soberanía extranjera frente a Guatemala, ¿verdad? Cosa que no pasaría, pero por ejemplo, si el extranjero estuviera en el palacio, afuera del Palacio Nacional gritando que es ruso, es ruso, es ruso, cuando ya obtuvo el estatus de guatemalteco naturalizado, pues puede tomarse así. Él está manifestando pues que es de otro país, o si él dijera, por ejemplo, yo quisiera ser ruso y no guatemalteco, ahí estamos cayendo en esa figura. También cuando se negare injustificadamente a servir o defender Guatemala, esto lo podemos ver en un panorama un poco más amplio. Si hubiera como un peligro de guerra o algo así, él se negara rotundamente a defender a Guatemala como su país, ahí puede incurrirlo, ¿verdad? O cuando contraviniera sistemáticamente los deberes inherentes a la ciudadanía. También tenemos que entender que cuando la persona pierde el estatus de guatemalteco naturalizado, si bien pierde la nacionalidad, él puede volver a solicitar una residencia en el país para poder estar legalmente en el país nuevamente, tomando en cuenta que a su solicitud pues quedan las autoridades competentes, en este caso el Instituto Guatemalteco de Migración, su aprobación o no. Esto tomando en cuenta si a él se le fijare como un antecedente policial o penal en lo que él incurrió, ya sería migración el órgano determinado, en considerar volver a brindarle o no un estatus legal en el país. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de las razones para revocar la naturalización en Guatemala. De esos tenemos 5. Está la obtención fraudulenta. Esta significa que si se llega a demostrar que la persona obtuvo la nacionalidad de manera fraudulenta, estas cuando se presentan documentos falsos o información falsa. También ocultar información relevante es cuando la persona oculta información durante el proceso de solicitud de la naturalización, como sus antecedentes penales o algunos vínculos delictivos. La participación en actividades perjudiciales, esta se da cuando la persona participa en actividades que son perjudiciales para el Estado y que alteran contra el orden público. La pérdida de su ciudadanía, esta es cuando pierde la ciudadanía original de su país y esto podría afectarle en el país donde esté naturalizado. La siguiente, por favor. Procedimiento legal para la revocatoria. Investigación y revisión. Esta dice que se comienza con una investigación por parte de las autoridades guatemaltecas. Incluye la revisión de los documentos dados en el proceso de naturalización y obtención de pruebas adicionales, si se sospecha que tuvo la nacionalidad de manera fraudulenta. Las audiencias administrativas y judiciales. La persona afectada tiene derecho a audiencias para presentar su defensa. Se pueden presentar pruebas y testimonios para su defensa. Derechos de la persona. Decisión y apelación. Después de la audiencia, las autoridades
toman la decisión sobre si revocar o no la naturalización de la persona. Tiene derecho a apelar esta decisión ante los tribunales si él considera que han vulnerado sus derechos. Garantías para evitar la apatridia. Es muy importante que el proceso de revocatoria al individuo sin nacionalidad, Guatemala, al igual que otros países, debe velar por la persona afectada, porque la persona afectada tenga un estatus legal después de la revocatoria. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya finalizaron, ¿verdad? Dile que usted puso 4 personas, esta era mi sorpresa. Perfecto. Entonces, les agradecemos al grupo 12 por ese tema pues tan importante, ¿verdad? Principalmente pues porque ya cuando ustedes vean el trabajo van a notar pues que está bastante estructurado en diferentes temas, por ejemplo, lo que es la relación del Estado, que es la nación, también aspectos relacionados a la nacionalidad, también a la naturalización y los diferentes o la diferente clasificación que hay pues de la naturalización, cómo es que se pueden dar todas esas situaciones, quiénes son los órganos competentes en este caso para poder, por ejemplo, conocer o otorgar la naturalización. Pues ellos también describen ahí el trámite que se debe de realizar y también pues tocan aspectos como por ejemplo el tema de la recuperación o la pérdida de la nacionalidad guatemalteca, y para eso precisamente fue que centraron su disertación sobre el fondo que es la revocatoria de la naturalización en Guatemala, perdón. Entonces, pues aquí vamos a ver, pues, o ellos les explicaron un poco cuál era la razón de la pérdida de la nacionalidad guatemalteca, o cuáles eran también las razones para poder revocar esa naturalización. Y pues el primer compañero establecía algunos fundamentos legales aplicables pues también al caso concreto, y pues también hablaban sobre el tema de la prueba de la nacionalidad y el procedimiento para poder obtener la nacionalidad guatemalteca, en este caso, pues por el tema de naturalización. Entonces, no sé si quieren dar alguna palabra final, Arodi, si no, pues damos paso al siguiente grupo. Pues yo tal vez solo una breve explicación de que sí es importante todos estos temas, porque recordemos que cuando estemos en otro país o cuando a un extranjero viene a Guatemala, tanto él como nosotros tenemos que adaptarnos a lo que establece sus leyes. Aquí en Guatemala no podemos aceptar, digamos, bueno, en este caso la legislación tiene ciertos términos, ¿verdad?, que la persona extranjera debe acatar. Y tanto, ¿para qué? Para que no haya, digamos, un tipo de preferencia, ¿verdad? En este caso, un estadounidense, un mexicano, o sea, en la República Centroamericana, ¿verdad? Eso es lo que quiero resaltar, ¿verdad, Lick? Igual, compañeros. Igual, este también sirve para que nosotros como guatemaltecos tengamos también otras oportunidades, como por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Tanto en temas económicos y civiles, ¿verdad? Solamente, Lick. Perfecto, muchas gracias, Aro, y gracias Quiero al agregar algo equipo. también que, dado la globalización también y las situaciones económicas de algunos otros países, por ejemplo, hemos visto que últimamente la migración pues ha tomado un auge importante. Hay mucha comunidad colombiana, venezolana, hondureños, salvadoreños en el país, y pues algunos han visto una mejor economía y alguna, digamos, mejor oportunidad en Guatemala, y por medio de este proceso pues ellos podrían obtener la nacionalidad guatemalteca. Y pues además pues nuestro país tiene una gran diversidad cultural y histórica, y de muchos lugares que a las otras personas les gustan, y podemos ver también muchos ciudadanos norteamericanos que al final pues les gusta más Guatemala y pues se quedan aquí. Digamos, ellos hacen todo el proceso de naturalización para ya pertenecer a Guatemala. Y sin irnos no muy lejos también, en el tema de la selección nacional de fútbol, hemos visto de que ahorita la actual selección pues hay
digamos, jugadores que son hijos de padres guatemaltecos. Entonces, digamos que han obtenido la nacionalidad guatemalteca por el tema de la sangre guatemalteca. Entonces, igual, otra parte es de que, por ejemplo, hay muchas mujeres, digamos, que buscan irse a los Estados Unidos para obtener la nacionalidad de sus hijos también de allá del país del norte, por medio de Ius Soli, porque si el niño nace allá, o sea, obtiene el derecho de la nacionalidad. Incluso hay personas que son extranjeros y tienen la nacionalidad guatemalteca también por este medio. Entonces, a la larga, pues el mundo es grande y a veces hay personas que sí se dedican a viajar y se enamoran de otras culturas y otros países, y pues entonces también en otros países existen todos estos procesos, pues ya en un contexto globalizado del mundo. Gracias. Perfecto, Benito. Igual, pues gracias a Aro por sus complementos. Y creo que uno de los temas bastante, ahorita le doy la palabra a Wendy, bastantes que, digamos, famosos en estos últimos meses. Creo que fue radicado ahorita por el proceso electoral de Guatemala, cuando una ex candidata a la presidencia de la República pues se dirigía al presidente electo como el uruguayo. No sé si se recordarán ustedes que entonces todo ese tipo de situaciones, al final, pues si ustedes lo amarran con el tema de la Constitución, con la ley de la nacionalidad, pues se van a dar cuenta, pues parte del proceso de la naturalización y parte de los derechos que les asisten, pues como guatemaltecos o como hijos legítimos de guatemaltecos. Entonces, pues en este momento creo que pueden ustedes captar esa esencia del derecho internacional privado y también del derecho internacional público, que van mucho de la mano ahorita por estos temas que estamos viendo, tanto en las disertaciones como lo que está sucediendo en la vida cotidiana, que está teniendo relación con el derecho electoral, con el derecho internacional y pues también con diferentes situaciones, en este caso pues más de índole penal por parte pues del ente investigador de Guatemala. Ahora sí, perdón, Wendy, le doy la palabra. Gracias, Lick. Yo solamente quería aportar a la exposición de mis compañeros, ¿verdad? Que la nacionalidad no es solamente un estatus, sino que nos proporciona también protección estatal. Es decir, cuando ya estamos conectados, ¿verdad? A un Estado, ya tenemos la nacionalidad, el Estado nos provee de protección y asimismo gozamos también de protección diplomática. Porque, por ejemplo, en el caso de encontrarnos en otro estado, en otro país, ¿verdad? Y nosotros al notar violentados nuestros derechos de alguna manera, nosotros podemos acudir a alguna embajada, ¿verdad? Pero esto debido a que obtenemos la nacionalidad. Y como decía, no es solo un estatus, es también un derecho humano, está regulado en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ese artículo establece que nadie puede privarnos arbitrariamente de la nacionalidad, ¿verdad? Por eso los compañeros hablaban de la necesidad de no dejar a ninguna persona sin nacionalidad, es decir, por mucho que se le revoque la nacionalidad guatemalteca a un extranjero, pues siempre se van a hacer, digamos, las investigaciones y averiguaciones a lo más extremo, ¿verdad? Para determinar que esta persona puede perder la nacionalidad guatemalteca, pero siempre tomando en cuenta que no se le puede privar de la nacionalidad o no se le puede dejar, más bien, ¿verdad?, sin una nacionalidad. Todos tenemos que contar con una nacionalidad y pues como lo decía, ¿verdad?, está establecido en el artículo 15 de la Declaración Universal. Solamente. Gracias, Wendy. En efecto, pues básicamente en algún momento ustedes tocaron el tema de los apátridas, solo que creo que no dieron como que qué definición o qué realmente pues es lo que significa. Y básicamente un apátrida es una persona que carece de una nacionalidad o bien pues que no tiene o no posee una pertenencia a ningún estado. Puede ser que haya sido una persona que haya decidido de viva voz no ser parte de un país. Por ejemplo, Albert Einstein en el periodo del tema de la guerra mundial, tal vez alguien ha leído un poco la historia de él, pues él por mucho tiempo se declaró como un apátrida y básicamente hasta que
se tuvo que ir de Alemania y entró a los Estados Unidos, pues tuvo que aceptar una nacionalidad, pues para poder vivir en ese tiempo, pues ya los últimos años de su vida. Y pues de igual manera sucede con el tema de los refugiados, donde pues la ACNUR, por ejemplo, va a tener mucha relevancia en ese tema. Yo creo que el semestre pasado medio vimos algo acerca del tema de ACNUR, de los refugiados, de los desplazados. También pues temas como el conflicto armado interno, que da mucha situación sobre este tema. Pero vamos a darle paso al siguiente grupo. Entonces le agradecemos al grupo anterior y vamos a volver a compartir pantalla en este momento. Gracias a Alex por el tiempo y gracias, compañeros. A ustedes, Arley. Muy bien. Ahora nos toca el grupo 8. Si no estoy mal, este es el listado del grupo 8. Licenciado, buena noche, disculpen. No, nosotros somos el grupo número 8. No, no es ese. Entonces, vamos a cerrarlo entonces. No sé por qué tengo ahí entonces. Este sería así, ¿verdad? Ahí está. Es correcto. Muy bien. Son... Son 15 los que aparecían en el listado. Ahorita vamos a ver ahí en el orden cómo nos queda. El 3, el 8, el 5 y el 10. Es 8, 5 y 10. Muy bien. Entonces, le va a tocar la exposición a Ilsa Chung. Luego sería Santos Batten. En tercero estaría Zoila Sidney. Y por último estaría William Kamei. Entonces, los dejo en la palabra, compañeras y compañeros, solamente recordando pues el tema que ustedes van a tocar en este momento es los efectos de la nacionalidad. Buenas noches, licenciado, no sé si me escucha. Sí, sí le escucho, compañera. Buenas noches, compañeros, licenciados presentes. El tema de nosotros es efectos de la nacionalidad y yo les voy a exponer cómo la nacionalidad habilita a desempeñar funciones públicas. La nacionalidad es el derecho. Dice, la nacionalidad es el derecho humano fundamental que establece un vínculo jurídico esencial entre individuos, el Estado, y en virtud del cual una persona es miembro de la comunidad política. Entonces dice, la nacionalidad es un vínculo jurídico que une a un individuo con un estado determinado. El sistema jurídico guatemalteco existen dos formas para adquirir la nacionalidad: por nacimiento y por naturalización. La ley de la nacionalidad define en el artículo 1 en la Constitución,
dice que la nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político que existe entre quienes determina el Estado de Guatemala. Tiene por fundamento un contexto de carácter social y una comunidad de existencia, intereses y sentimientos, e implica derechos y deberes recíprocos. Asimismo, contemplan la doble y múltiple nacionalidad, precepto que encuentra contenido en el artículo 5 de la Ley de la Nacionalidad, que es en el artículo 5 de la Constitución. También la nacionalidad se adquiere según dos sistemas, que es el ius soli y el ius sanguíneo. El ius soli es el derecho. El ius soli es el derecho de suelo. Es una extensión jurídica en latín que significa derecho del lugar. O sea que cada guatemalteco y cada persona que reside en la nacionalidad, ¿verdad?, tiene esos derechos. Y el ius sanguini, que es de latín derecho de sangre, que es el criterio jurídico que puede adaptar un ordenamiento por la concesión de la nacionalidad. Según el ius sanguini, una persona adquiere la nacionalidad de sus ascendentes por el simple hecho de su filiación biológica o incluso adoptiva, aunque el lugar de nacimiento sea otro país en Guatemala. La nacionalidad o ciudadanía se refiere del vínculo jurídico que liga a una persona física con la República de Guatemala, y que al atribuirle la condición de ciudadano, la ley de esta nacionalidad tiene sistemas que acepta los conceptos jurídicos romanos del ius soli y ius sanguíneo. La nacionalidad guatemalteca se adquiere por el nacimiento y por la naturalización, según el artículo 144 de la Constitución, y los voy a leer, y dice así: la nacionalidad de origen son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padres o madres guatemaltecos nacidos en el extranjero, se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. Y el artículo 145 dice nacionalidad de centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestar ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En ese caso, podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Eso nos dice la Constitución, ¿verdad? Y que los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, excepto los hijos de diplomáticos extranjeros, los nacidos de padres o madres guatemaltecos. Y les voy a hablar un poquito de los efectos de la nacionalidad.
La nacionalidad tiene efectos tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. Entre ellos, confiere a determinadas personas los derechos políticos y señala sus deberes. Habilita para desempeñar las funciones públicas o algunas de ellas, como para ejercer determinados derechos o actividades que generalizan estas debidas a los extranjeros. Habilita para obtener pasaporte, retomar al país y en casos de indigencias repatriadas por el Estado. Habilita para obtener la protección diplomática del propio país en cierto que los derechos de la persona son lesionados en el extranjero. La función pública puede entenderse como el conjunto de administración pública, la cual es el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin a través de los servicios públicos. El Estado puede realizarlas de manera directa o de manera indirecta. Participación de particulares, ya sea con concesionarios, obras públicas y sus contrataciones, otros tipos de relaciones de trabajo o servicios. Buenas tardes, licenciado, compañeros, para continuar Solamente eso, licenciado. Gracias, Silvia. Solo que le voy a pedir favor que si a la próxima sí tratemos de estar frente a la pantalla y no solamente leyendo. Entonces, por favor, Francisco, lo dejo en el uso de la palabra. Gracias, licenciado. Buenas tardes. De los dos está hablando. Ilse, ¿te puedes abrir tu micrófono, por favor? Ahorita lo. Listo. Bueno, buenas tardes, licenciado, compañeros. Para continuar con nuestra exposición, pues vamos a continuar hablando sobre los efectos de la nacionalidad. Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente. Es la siguiente. Siguiente, por favor. Esta es del tema anterior. La siguiente, por favor. Se habrá congelado la cámara. Perdonen, pero no veo que siga. No, es la siguiente, Giovanni, por favor. Siguiente. No. Está mal ahí. Siguiente. Giovanni, por favor. Sí, fíjate, estoy cambiando. No. ¿Cuál es tu tema? Es el tema número 2. Ahí está. No, ahí está. ¿El tomo? La nacionalidad. Ahí inicia. Bueno, para darles también una frase de que la nacionalidad es un accidente geográfico. Yo nací en un lugar, por eso no me define. Lupita Ñango. Siguiente, por favor. Los conflictos de la nacionalidad. Esto se da básicamente cuando una persona tiene una doble nacionalidad o probablemente más. Eso requiere a veces que en el derecho internacional privado se pueden dar algunos problemas como los apatrios, que es lo que también el licenciado nos explicaba hace unos momentos, que significa que aquí es aquella toda persona que no tiene una nacionalidad. Dado este caso, se puede dar, por ejemplo, con aquellas personas que sufren de un desplazamiento de su nación, o también se puede dar cuando una nación invada a otra y eso hace que pierda su nacionalidad. Y aquí pues se puede dar un caso como ejemplo, probablemente de una película que quizás algunos lo pudieron ver, de Tom Hanks,
de un aeropuerto en donde esta persona pues pierde su nacionalidad porque el país en el cual él era de origen, pues dejó de existir. Entonces, relaciono este ejemplo con este término, con este concepto, debido a que se da el ejemplo claro en esta parte. Siguiente, por favor. Dentro de los conflictos de la nacionalidad podemos encontrar que hay conflictos positivos y negativos. Dentro de los positivos podemos mencionar que hay una preservación de la identidad cultural. En el caso de nosotros como guatemaltecos, se da la preservación de la identidad cultural que tienen los pueblos originarios, en el cual la cultura como tal en Guatemala pues es bastante fuerte. Entonces eso es dentro de los temas positivos que tenemos, algo propio, no solo acá en Guatemala, sino que se da mucho en otros países que definen muy bien su cultura. Otro punto es la participación civil y política. En la participación civil, como podemos darnos cuenta, hace poco tuvimos nuestras elecciones. Fue una participación civil que tuvimos, o que tenemos como derecho todos los que somos ciudadanos guatemaltecos, y nuestra participación política, aunque ha sido muy reducida en el sentido de que no todos pueden participar en política. Hay muchos políticos que ya están enraizados con todos los partidos políticos que ya existen y tratan de cerrar esa parte de que nosotros como ciudadanos o algunos ciudadanos puedan tener esa participación. Sin embargo, es algo positivo para nosotros porque podemos tener ese derecho de poder participar. También somos como punto importante solidarios en momentos de crisis. En estos temas pues puedo mencionar que como guatemaltecos hemos tenido mucha participación solidaria cuando hemos sufrido algún tema de desastre natural. Por ejemplo, lo que sucedió en el tema del volcán hace unos años. Se identifica mucho la ciudadanía con ser solidario. Entonces, esto creo yo que es algo positivo que tenemos nosotros como ciudadanos guatemaltecos y que eso nos ayuda a tener una identidad como tal. En el caso de los temas negativos, pues los apatrios, es lo que les decía hace unos momentos, de que son las personas que no tienen una identidad, no tienen una nacionalidad, y eso hace que pues, pueda ser un tema negativo en cuanto a la nacionalidad. Y en el caso de la discriminación, pues, lamentablemente en Guatemala se da mucho todavía este tema, no solo una discriminación social, sino política, como se indicaba hace unos momentos, que podemos sufrir muchos o sufren muchas personas que se tienen en el ámbito tanto político como social. Se da también el tema del racismo. En Guatemala todavía existe mucho el racismo. Esa es una parte negativa que podemos tener. Y la desigualdad económica y política. O sea, en Guatemala hay mucha desigualdad económica y no solo económica, sino política, y eso pues forma parte de uno de los conflictos que tenemos o sufrimos como como parte de la nacionalidad. Entre los derechos humanos y los tratados internacionales, pues, a veces como guatemaltecos o como Estado, Guatemala tiene participación o ha firmado convenios con el sentido de poder proteger estos derechos. Sin embargo, todavía en algunos casos se siguen violando. Y entonces eso lo que nos afecta mucho es en mantener esos conflictos y que realmente pues, no nos ayudan en este sentido. Hasta acá mi disertación. Pasamos con el siguiente compañero. Muchas gracias, Santos. Damos palabra al siguiente compañero, por favor.
Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan, perdón, es que se traba un... Compañeros, perdón, ¿me escuchan? Sí, Sí, se lo te escucha, escucho. compañero. Fuerte Te y claro, escuchamos, compañera. efectivamente. Ah, sí, es que se traba bastante mi internet, no sé por qué. Yo creo que es por la cámara, no sé. Buenas tardes, compañeros. Yo supongo que continúo yo. Dice la frase acá, la nacionalidad es el derecho de pertenecer a un Estado, no es el derecho a ser explotado por él, ¿verdad? Nos basamos un poquito en esta frase para salir o aunar un poquito a lo que hemos visto, ¿verdad? Dice que el hecho de que nosotros nos querramos pertenecer a en el caso de los inmigrantes específicamente, ¿verdad? Porque en lo personal yo enfoco o asimilo bastante este tema que es aplicable para los inmigrantes, porque cualquier persona que esté fuera de su país, por lo normal, es porque se ha visto obligado a salir de su país de origen, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, también busca, ahí sí que beneficios. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de otra nacionalidad, ¿verdad? Entonces, por lo mismo es de que esto yo lo tomo, ¿verdad? Bastante y es algo realista, ¿verdad? Que pertenecer a otro estado o a uno no significa que no se exploten, ¿verdad? Independientemente del estado en el que estemos, ¿verdad? Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Yo les voy a hablar un poquito lo del código de Bustamante, que es la primera diapositiva. Anterior, por favor. Bueno, no. El código de Bustamante es prácticamente ahí sí que nuestra base legal, ¿verdad? Es nuestra base legal en la cual nosotros nos vamos a apoyar para poder realizar prácticamente el apoyarnos en cuanto al poder nosotros tener el discernimiento de qué es lo que se va a aplicar en cada situación, ¿verdad? El código de Bustamante o el Código de Derecho Internacional Privado, inicialmente, ¿verdad? Se origina de dos proyectos que lo propusieron tanto un uruguayo como un brasileño. Estos inspirados cada uno, ¿verdad? En unos principios. El primero en el principio del domicilio y el segundo inspirado en la doctrina de la nacionalidad, ¿verdad? Que ambos se complementan para poder crear este código, ¿verdad? Siempre buscando el beneficio de las personas que se ven en ese conflicto de la nacionalidad. Esto se concreta más en el año de 1928, en la conferencia que se realizó en La Habana, Cuba, donde estuvieron la mayoría de países latinoamericanos que fueron quienes ratificaron, ¿verdad?, este código. Esto prácticamente como les decía, es el apoyo, ¿verdad? Que va a tener el juzgador o la persona que tenga a cargo o a quien que esté llevando aquí un conflicto, ¿verdad? El encargado de darle solución a un conflicto de nacionalidad prácticamente.
¿verdad? Siguiente, por favor, compañero. La siguiente diapositiva. Esa es, compañera. Es que se traba mi internet, perdón. Gracias. Muy bien. Aquí en la diapositiva está específicamente el rol que tiene el Código de Bustamante, perdón, en los conflictos o la resolución de conflictos de nacionalidad. Dice que se aplica por lo normal en la nacionalidad perdida, en donde el juez debe aplicar la ley del estado de la nacionalidad que se presume perdida, ¿verdad? O sea, aquí el juez no únicamente tiene que saber también la ley o la legislación donde él está ubicado, sino también tiene que conocer la legislación del otro estado que está con el cual se tiene el conflicto. De igual manera dice que también se aplica en la nacionalidad recuperada. El juez debe aplicar la ley de estado de la nacionalidad que se presume recuperada. Bueno, de hecho, prácticamente en cualquier conflicto que se dé, ya sea cualquiera de los tres que se mencionan acá, el juez tiene que estar enterado o conocer a cabalidad no solo el Código de Bustamante, ¿verdad? O sea, el derecho internacional privado, o como lo decíamos, el derecho internacional público, sino también la legislación interna de cada estado, el cual esté en el conflicto, ¿verdad? Ya sean dos o más estados que se vean en el conflicto. Gracias, compañeros. Yo creo que esto es mi parte. Gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Yo soy el último exponente. Les voy a hablar sobre la adquisición de la nacionalidad en Guatemala. No sé si me lo pueden poner ahí en la pantalla, por favor. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí, muy bien. Ok. Bueno, como primer punto vamos a hablar de la adquisición de la nacionalidad guatemalteca. Como la compañera anteriormente lo expuso, eso se encuentra regulado en el artículo 144 de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual dice que son guatemaltecos de origen aquellos nacidos en la República de Guatemala, aquellos que nacen en naves y aeronaves guatemaltecas, así como aquellos que son hijos de padres o madres guatemaltecos. Por ejemplo, esto se da mucho, como lo comentó un compañero anteriormente, en el equipo de fútbol de Guatemala, pues que se ha nacionalizado a mucho estadounidense, que son hijos de padres guatemaltecos, y en varios deportes también, como por ejemplo en atletismo, también escuché un caso de un estadounidense que se nacionalizó también como guatemalteco. Y también existen diversos casos, ¿verdad? También tenemos el siguiente, que es la adquisición de la nacionalidad en el extranjero. No sé si me lo pueden poner ahí. Que esas se dan de diversas formas, que está por ejemplo, el jus soli, que el jus soli es aquellos que adquieren su nacionalidad por el lugar en el que nacen. Por un ejemplo, ahí tenemos Argentina. También tenemos el jus sanguini, que son aquellos que adquieren su nacionalidad por ascendencia, que tenemos ahí, por ejemplo, Japón también. Y tenemos el jus optandi, que son aquellas personas que tienen facultad para optar a una nacionalidad diferente a la cual ellos pertenecen. Y se me olvidó mencionarles también que son en la adquisición de nacionalidad guatemalteca. También se puede adquirir la nacionalidad, o también son considerados como guatemaltecos de origen aquellas personas que nacen dentro de la Federación de Centroamérica, perdón, que en ese entonces lo conformaban El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.
Esto sería todo, gracias. Muchas gracias, William. Entonces, los dejo en el uso de la palabra para sus reflexiones finales, por favor. Que ya estamos sobre el tiempo. Sí, por favor, Richard. Sí, gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Le quería pedir una disculpa también a todos los presentes, pues nuestra primera expositora tuvo ahí un poquito de nervios, ¿verdad? Y fue un poco evidente. Y mi compañera aquí, Sonia Michelle Varillas, nos va a explicar a detalles el primer punto de nuestra diapositiva. Entonces la dejo a ella con el uso de la palabra y gracias por la comprensión, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Brevemente les voy a explicar el tema, ¿verdad? Que en sí, en qué se basa nuestro tema en sí. Entonces, si me puedes colocar la otra diapositiva, por favor. Que acá colocábamos lo que eran ciertos conceptos previos antes de ahondar más a fondo en nuestro tema. Y colocábamos conceptos como lo que era la doble nacionalidad, que por lo general este es uno de los problemas principales o por el cual se dan los conflictos de leyes. Y es más que todo que cuando permite a una persona tener dos o más nacionalidades al mismo tiempo, lo que eran los apátridas, que anteriormente el licenciado nos explicó que es una persona que carece de ciudadanía o nacionalidad. Entonces es como cierto problema del Estado. Estas personas generan cierto problema, ¿verdad? Lo que es también el concepto de plurinacionalidad, que es un concepto político que reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones indígenas dentro de un solo estado, que como sabemos Guatemala tenemos diversas etnias, como diferentes culturas, ¿verdad? Entonces a esto se refiere la plurinacionalidad. A pesar de existir diversas culturas, pues pertenecen a un mismo país o a una misma nacionalidad. Tenemos también lo que eran las expresiones latinas, que por lo general en el derecho internacional privado se consideran principios de lo que es la institución jurídica de la nacionalidad, siendo el jus sanguinis, que como ya se explicó, que se adquiere la nacionalidad cuando, por ejemplo, se nace en otro país, pero nuestros padres tienen nacionalidad guatemalteca. Este caso se dio, por ejemplo, con el actual candidato que era Fernando Arévalo, como Eduardo Suger, ¿verdad? Lo correspondiente a la expresión jus soli, que es la nacionalidad que se adquiere por el lugar de nacimiento. El jus optandi, que más que todo es un derecho que nosotros poseemos como personas de poder optar a otra nacionalidad. Y finalmente lo que es el jus domicilio, que es la nacionalidad que se obtiene por el lugar de domicilio, que es lo que con anterioridad les explicaba el compañero William, ¿verdad? Que este se aplica en Guatemala cuando alguna persona que, por ejemplo, con nacionalidad salvadoreña, quisiera adoptar la nacionalidad guatemalteca, tiene que acreditar su deseo de obtener esa nacionalidad como residir en el domicilio, ¿verdad? Posteriormente, lo que es la nacionalidad como el concepto fundamental del derecho internacional público, encontramos que antes de poder llegar al concepto como tal de lo que es nacionalidad, que es una relación legal, ¿verdad? Se debe entender primero que es nación, que es un grupo de individuos unidos por historia, cultura o lingüística, ¿verdad? Y el Estado es la entidad política o entiéndase como el gobierno de un territorio determinado. Entonces la nacionalidad se complementa o se crea por estos dos previos conceptos, ya que el Estado va a ejercer su poder sobre una determinada nación. Entonces ahí se crea cierto vínculo. Entonces ambos se otorgan derechos como obligaciones y finalmente nace lo que es el derecho a la nacionalidad, que son las normas que regulan las relaciones entre el individuo y el Estado, ¿verdad? Entonces, más que todo, eso era lo que tenía que abarcar de primero a la compañera, pero como ya se indicó, los nervios posiblemente le ganaron, ¿verdad? Entonces, dejo en el uso de la palabra a mi compañero Richard para que vea las conclusiones finales. Gracias. Gracias, Sonia. Gracias, muy amable, Sonia. Para hacer un resumen y una síntesis de nuestro tema, podemos explicar que la nacionalidad es un vínculo jurídico que une a una persona con un Estado. Es un derecho humano fundamental que otorga a las personas una serie de derechos y obligaciones con el Estado.
del cual esa persona tiene una nacionalidad. Puede adquirirse por nacimiento, por ascendencia o por opción. Los criterios para la adquisición o pérdida de la nacionalidad varían según las leyes de cada país y estas leyes siguen en desarrollo e incluso encontramos tratados a nivel internacional, tanto como convenios, que regulan cada día más esto, ya por los problemas globales que tenemos por el capitalismo, como es la inmigración masiva. Los conflictos de la nacionalidad también pueden generar problemas en su aplicación en el derecho internacional privado. Es para ello que aquí en América Latina tenemos el Código Bustamante, el cual es un tratado internacional que establece normas para la resolución de conflictos de leyes entre estados que son solamente de América Latina y el Caribe. El código cumple una amplia gama de temas, incluyendo el derecho civil, el derecho mercantil, para la resolución de sus problemas. Mientras tanto, la nacionalidad guatemalteca se puede adquirir por nacimiento, por naturalización o por opción, así como acertadamente nos comentaba el LIC hace unos momentos, pues está el famoso caso de Bernardo Arévalo, ¿verdad? Que le llamaban uruguayo, pero él adquirió por nacimiento, ¿verdad? Según nuestras leyes adquiridas, él es guatemalteco y no uruguayo. Y las personas extranjeras que obviamente pues se van a remitir a su legislación y a los reglamentos y lineamientos que les puedan optar a la nacionalidad o doble nacionalidad según corresponde. Como conclusión podemos afirmar que la nacionalidad es un concepto muy complejo que tiene una serie de implicaciones legales y sociales. La comprensión de diferentes tipos de nacionalidad y los criterios para su adquisición o pérdida es importante para garantizar los derechos de las personas y que estos sean tutelados. Ello conlleva una serie de responsabilidades que no están exentas de problemas, que deben de resolverse apegadas siempre a derecho para evitar las numerosas violaciones sistemáticas que puede ocurrir al violar tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Un ejemplo claro es la inmigración, la gran violación de los derechos que sufren los inmigrantes día a día, ¿verdad? Y también quería hacer un énfasis en un tema bastante especial que nos tocó investigar con los efectos de la nacionalidad, los famosos apátridas. Vamos a desarrollar un poquito más este concepto y de forma breve para darle paso al siguiente grupo. Pero un caso curioso, los apátridas es un conflicto internacional y tenemos un ejemplo bastante reciente como lo es en Nicaragua. Resulta que el dictador socialista Daniel Ortega revocó a sus opositores o a personas disidentes de su régimen la nacionalidad como nicaragüenses. En este caso se dio un problema de pérdida de nacionalidad que a estas personas pasaron a ser apátridas. Y si no mal recuerdo, incluso España fue uno de los primeros países en ofrecerle la nacionalidad española según el reglamento de sus leyes. Es un caso bien interesante, compañeros, y los efectos que conlleva la nacionalidad siempre están muy apegadas a lo que es el globalismo, siempre están desarrolladas de la mano del derecho internacional, y eso también nos hace pensar que si es necesario que estos problemas sean relacionados estrechamente con el racismo, con la discriminación, con los problemas de los sistemas económicos globales, y es un tema que de verdad pues nos debería hacer reflexionar, ¿verdad? Porque va de la mano con muchos problemas sociales, tanto internos como a nivel internacional, y como recuerden siempre, todo lo que pasa a nivel global, gracias al globalismo, pues repercute en Guatemala. Esa sería mi conclusión sobre el tema, licenciado. Muchas gracias por la atención a todos los presentes, y lo dejo en el uso de la palabra. Gracias, Richard, y gracias a los compañeros que le antecedieron en la palabra sobre el tema de la nacionalidad. Vamos a dar paso al último grupo porque ya estamos sobre el tiempo, entonces vamos a tratar de compartir por acá. Solo una duda, acá son 16 integrantes en este grupo, ¿verdad? Licenciado, buenas noches. No, somos 15. Solo la primera persona que está hasta abajo salió por cuestiones de enfermedad, entonces incluimos a un compañero adicional que le asignaron sesión la semana pasada, entonces ahí le colocamos observación. Lo que no tiene clave directamente. Perfecto, gracias, Fernando. Entonces vamos a regresar nuevamente. Serían 15. 4, 5, 17.
Muy bien. En este caso, pues Fernando le va a tocar el número 1, luego le va a tocar a Adolfo Batzin. En tercer lugar iría Shirley García y por último Andrea Albeño. Entonces, los dejo ahí en el uso de la palabra también, por favor. Muy bien. Buenas noches, compañeros. Vamos a exponerles hoy, solo voy a hacerles la proyección de la presentación. Me da un momento. Ok, ¿logran ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Sí, Vamos sí. con el derecho de la extranjería y las condiciones jurídicas sobre los extranjeros. ¿Sí? Vamos a decir directamente que el derecho de extranjería viene de un vocablo latín que va a ser extraño, que va a significar extraño. Esto es decir que va a ser una persona ajena directamente a un país determinado. Y lo estamos viendo directamente con los venezolanos que están directamente dentro de nuestro país. Recientemente se acaba de indicar directamente por parte del gobierno de que ahora todos los venezolanos que están acá dentro de nuestro país se les está exigiendo una visa como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen fuera de nuestra región directamente. Según la doctrina, con respecto al derecho de extranjería, va a ser una persona física o moral que no va a reunir un requisito establecido por el sistema jurídico que nosotros tenemos como un estado determinado, ¿sí? Esto va a significar dentro de una nacionalidad que vayamos a tener directamente nosotros los guatemaltecos. En el derecho de extranjería o en el derecho extranjero internacional privado, esta va a ser la condición jurídica que el extranjero va a estar directamente integrada. Vamos a tener derechos y obligaciones, tanto nosotros como los guatemaltecos, como también el extranjero va a tener esta obligación, este derecho, y que va a ser imputable directamente por el Estado. Esto va a ser una persona física o moral y que no va a tener el carácter de la nacionalidad. Directamente el extranjero como tal va a tener ciertos derechos, va a tener ciertas obligaciones también, va a tener que pagar ciertos impuestos, va a tenerse que regir a unas leyes y siempre va a tener que llevar un control migratorio directamente para poder realizar todo lo que están refiriéndose para poder residir dentro del Estado. Voy a hacer mención de algunos sistemas de tratos de los extranjeros. Uno va a ser el sistema de reciprocidad diplomática. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Directamente el extranjero va a tener una reciprocidad diplomática directamente con su embajada. Algún trámite que necesite realizar directamente en su país de origen lo va a poder realizar a través de su embajada, a través de su consulado para que lo puedan tener. Una reciprocidad legislativa o de hecho, esto también se va a dar directamente dentro de nuestro estado y que esto le va a ayudar directamente también al extranjero a poder estar dentro de nuestro país. Una equiparación a nacionales, este va a ser directamente que no se va a poder acuerpar directamente dentro de nuestro estado o más bien no vaya a poder dar más de lo que se le puede dar en derechos y obligaciones. Un sistema de derechos mínimos, los vamos a ver mucho más adelante con los compañeros que vayan a seguir exponiendo. Un sistema angloamericano y un sistema de capitulaciones también. Esto los vamos a ver directamente más adelante, en donde vamos a poder ver los derechos, el sistema angloamericano y las capitulaciones que pueda tener directamente los extranjeros para poder tener dentro de nuestro estado o dentro de nuestro país. Dejo en el uso de la palabra al siguiente compañero.
Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha? Sí. De acuerdo. Dentro Sí, de compañero, lo escuchamos. del derecho de extranjería, condiciones jurídicas de los extranjeros, pues en este caso vamos a hablar sobre la internación y la estancia de los extranjeros dentro de, en este caso, pues, países que, digamos, cuando un extranjero está en un país que no es de su nacionalidad, en este sentido podemos mencionar que muchos de los tratadistas, como por ejemplo Javier San Martín y Torres, consideran que un Estado no debe negar una internación que se le solicite, siempre y cuando se cumplan con los requisitos exigidos por la ley, así como respetar el plazo que se le exige. Dentro de esta estancia, también podemos mencionar al autor Sierra, Manuel Sierra, que este tratadista sostiene que no existe ninguna obligación por parte de un Estado de permitir el ingreso de extranjeros a su territorio. Como podemos ver, los diferentes autores y tratadistas que nos exponen el derecho internacional, pues tienen posiciones completamente opuestas, ya que algunos tratadistas dicen que el Estado debe de dar la internación y la estancia siempre y cuando cumpla con los requisitos, mientras que otros tratadistas se apegan a que no el Estado no está obligado a dar esa estancia. Yo creo que en este caso podemos mencionar el caso concreto de Estados Unidos, en el cual la visa guatemalteca no, de alguna forma, no, no es tan fácil obtener una estancia en Estados Unidos, mientras que, por ejemplo, para España, por ejemplo, por alguna razón yo tengo el conocimiento de que los españoles solo toman el avión y llegan directamente a cualquier ciudad de Estados Unidos sin mayor complicación. Entonces podemos ver exactamente cómo esto de la internación y la estancia, en cuanto a los tratadistas, pues sí tienen una oposición y digamos, en la aplicación, en lo real, es completamente cierto. Algunos estados dicen no y otros dicen completamente sí. Dentro, el siguiente tema, o siguiendo con la exposición, podemos definir dentro de esto, si pudieran pasar a la siguiente diapositiva, por favor, las calidades migratorias. Y podemos definir como un conjunto de condiciones impuestas por el Estado que desea vivir dentro de su territorio, sujeto a la norma vigente, para la ciudad en el que tiene asiento. Y en este sentido podemos mencionar siempre al autor San Martín, que define la calidad de la calidad migratoria. Podemos definirla por tiempo. En este caso, pues el tiempo puede ser corto o el extranjero puede tener pues una intención permanente de permanecer en el Estado. Y en este caso podemos hablar de la internación en tránsito. Y dice que la internación en tránsito es, lo fundamental es que exactamente solo esté de visitante, que solo arregle sus asuntos de forma rápida, si es, digamos, algún asunto podría ser familiar o alguna cuestión así, pues es nada más eso. En ese sentido, la división de la calidad migratoria se hace en base al tiempo en el que una persona desea estar en el Estado. Y si ánimo de permanencia es momentánea o permanente. Y el autor San Martín y las cuales, en este caso, las calidades se clasifican porque su estancia dura más tiempo. Luego vamos a las limitaciones al ingreso y permanencia de los extranjeros.
Y en este caso podemos mencionar que un inmigrante o un extranjero, perdón, considera que la permanencia de los extranjeros sufre importantes limitaciones a sus actividades. Dentro de esas limitaciones podemos mencionar la restricción al goce de los derechos políticos. Recordemos que, por ejemplo, podemos poner como ejemplo los guatemaltecos que están de forma irregular dentro de Estados Unidos, pues que de alguna forma no es que se les niegue el derecho al voto, sino que pues estando allá pues tienen una limitación política en cuanto a las cuestiones políticas internas del país. Pues yo me imagino que en el caso concreto que nos está suscitando en estos momentos en las elecciones, pues ellos quisieran estar aquí y poder expresarse conforme a las situaciones, pero no se puede, obviamente ellos no lo pueden hacer estando desde allá. Y creo que es una limitación muy importante que se les podía mencionar, en este caso, que podemos mencionar dentro de las limitaciones a los extranjeros en países diferentes a su nacionalidad. Les cedo el paso a la siguiente compañía, o al compañero, perdón. Buenas noches, compañeros. Los derechos y obligaciones del extranjero a la luz del derecho internacional. El derecho de los estados para establecer por medio de condiciones de entrada y de residencia de los extranjeros subordina a los extranjeros a la jurisdicción y leyes. Disculpen, es que no lo veo bien. Obliga a los estados obliga a los estados a que reconozcan el goce de las garantías individuales a los extranjeros, faculta a los para que por motivos de orden o seguridad pueda entrar al extranjero, prohíbe a los extranjeros inmiscuir en actividades políticas de los ciudadanos del país receptor. Esta es la razón esto es por la razón de encontrarse en su territorio, ya que esto es la ley suprema. ¿Quiénes son los extranjeros? ¿Cuáles son sus derechos, obligaciones, restricciones? Puesto que los recursos extranjeros están vinculados con un ordenamiento jurídico extranjero. El siguiente, por favor. Condiciones jurídicas de los extranjeros. Se debe entender que por los extranjeros tienen una condición jurídica, que tienen un grupo de derechos, limitaciones, obligaciones, prohibiciones. Actualmente existe la Convención sobre la Convención sobre la condición de los extranjeros en los territorios respectivos de las partes. Siguiente, por favor. Los extranjeros, según la ley, quienes hayan nacido fuera del territorio nacional y que permanecen en el país debidamente autorizados para ello y que no llenan los requisitos establecidos en el artículo 144, que es el de la nacionalidad de origen, 145, que es nacionalidades centroamericanos, y 146, que es la naturalización. Así, por favor. Clasificación de extranjeros. La ley de migración vigente a los extranjeros en las siguientes categorías: residentes temporales, que son los transitorios, turistas o visitantes; estudiantes, los que llegan de visita por matrimonio; refugiados, apátridas y los asilados; los residentes permanentes y los residentes rentistas. La siguiente, por favor.
admisión. El ingreso tras residencia bajo cualquiera de sus categorías se inicia con la visa que constituye la autorización oficial. La visa debe ser emitida con las formalidades que señale la ley, el reglamento y los convenios internacionales de los cuales Guatemala es parte. El pasaporte es el documento oficial de viaje que fue como pieza de identidad nacional, y de este hay 4 categorías. La de ordenamiento permanente, que tiene vigencia de 5 años, la ordinaria temporal con vigencia máxima de 90 días, la oficial, que tiene una duración de 5 años, y la de diplomáticos, que también tiene una vigencia de 5 años. La tarjeta de visitante es un documento extendido a favor de los extranjeros que ingresan al territorio nacional con fin de visita especial o de turismo y que tienen una vigencia de 30 días. Es el de viaje. Este es el tratamiento en el caso de los guatemaltecos que carecieren de pasaporte o bien de una autoridad conocida como salvaconducto. Es útil para un viaje. Muchas gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Yo voy a seguir con la lectura, con la exposición. Vamos a hablar, por ejemplo, lo que es el control migratorio. El control migratorio podemos indicar que el ingreso es ilegal de personas, el tránsito legal de personas, transporte ilegal de personas o ocultación de ilegales, contratación ilegal. Esto lo podemos encontrar en el artículo 4 de la Ley de Migración. Gracias. Regulaciones del derecho de extranjería. Esto lo podemos estar en la regulación de migración, nacionalidad y naturalización, protección de los derechos humanos, asilo, refugio, deportación y explotación, reunificación familiar. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la condición jurídica de las personas extranjeras en el derecho guatemalteco vigente, lo encontramos está normado en el decreto 44/2016 del Congreso de la República de Guatemala, así como lo encontramos en la Ley de Migración en los artículos del 1 al 246. Gracias. Gracias. Lo siguiente, por favor. Cuando hablamos de las recomendaciones a los extranjeros, podemos indicar que deben conocer las leyes locales, los reglamentos, investigar y comprender las leyes y las regulaciones de extranjería del país al que planeas tomar como estadía en el que se encuentra actualmente. Eso podemos decirle a lo que se refiere a los extranjeros. En cada país también tiene sus propias normativas y es esencial estar informados sobre ellas. También tienen que obtener asesoramiento legal. Por ejemplo, tienen que hacer sus preguntas, las inquietudes relacionadas a los estatus migratorios. También pueden buscar asesoría con un abogado de extranjería o experto legal especializado en migración. También tienen que cumplir todas las obligaciones fiscales y legales, estar siempre informados de las obligaciones, valga la redundancia, fiscales y legales en el país donde ellos van a buscar estar acogidos. Por ejemplo, también ellos tienen que estar enterados en lo que se refiere al cumplimiento de las leyes locales, a la educación sobre sus derechos y los derechos y responsabilidades como extranjeros en el país donde se van a acoger. Eso sería lo que a mí me tocaría. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, si tienen las palabras finales o conclusión. Muchas gracias, licenciado. Sí, únicamente como conclusiones con el derecho de extranjería, pues ahí sí que
todos podemos llegar como migrantes o como extranjeros directamente a una parte de cualquier otra región del mundo como un país, ¿sí? Esta va a ser también una rama fundamental en el derecho que va a desempeñar un papel muy crucial en la regulación y la experiencia y la presencia del estatus que vaya a tener un extranjero directamente en algún otro país. El mundo cada vez es más globalizado, ¿verdad? En el derecho de extranjería, y se va a referir a lo que es un desafío directamente, no solo para las personas que que ya son nacionalizadas o residentes dentro de ese mismo país, sino también uno como extranjero, ¿verdad? Estábamos viendo también de que vamos a tener los pasaportes o las visas directamente de lo que son los viajeros, vamos a tener como turistas, podemos tener alguna visa también como estudiante y todo eso para poder tener una estadía y una permanencia. Vamos a tener derechos y obligaciones también que cumplir para que no haya ningún problema. Como recordar como última instancia, el derecho a extranjería no solo es una cuestión legal, sino también una cuestión de ética y humanitaria directamente a nivel mundial. Esta sería nuestra presentación, compañeros. Licenciado, gracias por la atención a todos. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Entonces, pues recuerden ahí que siempre está todo el fundamento legal y pues la situación esta de extranjería pertenece al Instituto Guatemalteco de Migración, que es una entidad pues adscrita al Ministerio de Gobernación, para que también lo tomen en consideración, porque esto creo que va a ser posiblemente parte de su diario vivir en caso de algunas personas que se vayan a dedicar a estos temas de derecho internacional o derecho internacional humanitario, y pues que precisamente es uno de los temas que hoy por hoy se ve muy recurrente, les voy a decir yo, principalmente como decían anteriormente con el tema de los venezolanos, que se ha visto toda esta ola de migración en los últimos meses o el último par de años. Y anteriormente pues también se daba mucho el tema pues con los hermanos salvadoreños y hondureños, precisamente por temas del asilo, Guatemala que ha estado parte del tercer país seguro, etcétera. Entonces pues todo eso sí es muy importante que lo tomen en consideración. Tengo pena por el siguiente curso, entonces creo que vamos a dejar por acá la clase de hoy y pues nos comunicamos nuevamente el día viernes. Muchas gracias a todas y todos y pues que tengan un buen descanso. Gracias, licenciado.